Ahora empezamos con la siguiente. ¿Estamos? Dale, profe. Bueno, recordarán este gráfico que insertamos para que refresquen rápidamente todos los conceptos que estábamos desarrollando. Esta primera lámina les lleva a que por qué desarrollamos el concepto de estructura. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar de lo que siempre decimos, que hay una estructura desigual en la sociedad, una estructura de diferenciación social, ¿verdad? Entonces, cuando decimos estructura desigual, tenemos ahí que tener claro, bueno, qué es estructura y qué es desigualdad. Ya vimos todo lo que necesitábamos saber de qué entendemos por estructura social y ahora pasamos a entonces qué es lo que entendemos por una estructura de desigualdad social, o sea, una estructura desigual en una sociedad, ¿verdad? Y que es el gran problema, como yo les puse, de las ciencias sociales. Podríamos decir que la sociología como disciplina nace por la preocupación por la desigualdad social. Y esto tiene que ver con lo que ya dijimos, los procesos de urbanización, de industrialización, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no había más desigualdad que en las sociedades tradicionales, sociedades primitivas, pero esa visibilidad chocante, ¿verdad?, se dio a través de la revolución industrial, de la formación de las ciudades, ¿verdad?, la nueva división social del trabajo. Entonces, cuando los sociólogos empiezan a observar los grandes problemas sociales con la conformación de las grandes urbes, entonces la sociología empieza también a conformarse como una disciplina, ¿verdad?, que está preocupada y está mirando y tratando de definir esos fenómenos de los cuales está siendo testigo, ¿verdad? Y ese gran fenómeno, lamentablemente, desde el inicio ha sido el fenómeno de la desigualdad social, que corre paralelamente, no vamos a negar, con un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida, ¿verdad? Las sociedades industriales, las sociedades modernas abolieron, por supuesto, los sistemas de esclavitud, los sistemas de castas, los sistemas de estratificación tan rígidos, ¿verdad? Pero han aparecido otro tipo de estructuras desiguales. Entonces, nuevamente quiero señalar esta complejidad de lo social, ¿verdad? Cómo se dan estructuras y procesos opuestos al mismo tiempo, ¿verdad? Y una sociedad puede ser definida como más o menos desigual de acuerdo a qué estructura está predominando en esa sociedad. Cuanto más oportunidades hay en esa sociedad, ya sea de educación, ya sea de servicios de salud, ya sea de mejores oportunidades económicas, de una distribución de los ingresos más equitativa, ¿verdad? Aunque persistan desigualdades y diferenciaciones, es una sociedad que posiblemente nosotros vamos a caracterizar como una sociedad menos desigual que otras, y donde las estructuras, esas pirámides, ya no van a ser unas pirámides con una punta tan fina y una base tan amplia, sino que las bases se van a ir reduciendo, ¿verdad? Y esa punta va a seguir siendo fina como sigue siendo hoy en día, por la concentración de todo en pocas manos, pero vamos a tener los otros estratos o componentes de esa pirámide eh, engrosándose, ¿verdad? Y disminuyendo esa base inferior muy amplia, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere estas preguntas que aparecen en la lámina: ¿por qué algunos grupos en la sociedad son más ricos o poderosos? ¿Cuán desiguales son las sociedades modernas?
cuán probable es que una persona de orígenes bajos, ¿verdad?, llegue a lo que llamamos esa cima y por qué la pobreza existe en países ricos, ¿verdad? O sea, acá no es blanco y negro, ¿eh? Como le estoy repitiendo. En países sumamente ricos, países centrales, países dominantes, nosotros sabemos que son países que tienen sectores pobres, sectores vulnerables, aunque quieran ocultarlos o taparlos, ¿verdad? Simplemente que son menos en esa sociedad. Y en otras sociedades son los más, como generalmente son en nuestras sociedades latinoamericanas, sociedades pobres o sociedades emergentes incluso. Y estas preguntas son de un gran sociólogo que se llama Anthony Giddens, y les puse esas preguntas justamente de él y que tienen que ver con todo lo que estamos diciendo. Entonces, esto nos lleva a lo que es el tema, que es ya el de la desigualdad social. Y acá yo quiero, y usted ya vimos esto, y yo traigo esto porque aquí vamos a quedarnos hasta el término de las aulas virtuales. Lo que queda va a ser todo dentro de este gran concepto de desigualdad social. Por eso volví a traer. Yo quiero que ustedes recuerden, y acá les pido valentía detrás de la pantalla, porque quiero que me contesten, porque ustedes ya contestaron esta pregunta en un trabajo de clase. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de desigualdad y el concepto de diferenciación? O sea, es lo mismo decir que se es desigual a que se es diferente. Estoy esperando. El, todos somos diferentes. Yo recuerdo que ustedes dijeron eso, siempre van a decir eso. Todos somos diferentes. No sé, desde lo básico. Personas altas, personas menos altas, según lo que determinemos que es altura, ¿verdad? Personas con el pelo negro, personas con pelo rubio, con piel negra, con piel morena, con piel blanca, y estoy usando colores, lo cual ya es problemático. O sea, personas que podemos decir que son más inteligentes que otras, según cómo midamos las inteligencias. Eh, todos somos diferentes y todos estamos felices con eso. Yo recuerdo que ustedes dijeron, somos diferentes, ¿y qué? Y es lo mismo que decir somos desiguales. Es clave esta pregunta, clave. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el concepto de diferenciación social y el concepto de desigualdad social?
Ahí está, ahí está. Voy a tomar exactamente lo que dijiste, Esteban. Dijiste, podemos separar una sociedad en comunidades, por ejemplo, son de diferente color, ¿verdad? Y después dijiste, la desigualdad ya tiene, eso es diferenciar. Y después dijiste, la desigualdad ya tiene que ver con después dijiste discriminación. Justamente la discriminación ya no es solamente que somos diferentes, sino que en la discriminación se considera de que hay un sector que es considerado superior o inferior. No solamente diferente, sino que hay una jerarquía. O sea, yo soy negra y vos sos amarilla. Somos diferentes. Pero ¿por qué resulta que yo por ser amarilla o blanca soy superior a vos que sos negro? ¿Verdad? Entonces allí ya hay una discriminación porque introducimos el concepto de jerarquía. Un color es considerado más importante o mejor que otro, ¿verdad? Eso es desigual, eso es desigualdad. Y vamos entonces a la próxima lámina. ¿Qué dice? La desigualdad social surge cuando las diferencias humanas se hacen socialmente significativas. Las diferencias existen en todas partes, pero a la sociología le interesan las diferencias que separan o dividen a los miembros de una sociedad y que son valoradas de manera distinta. Entonces, ¿por qué el que tiene un color es considerado inferior o superior? ¿Por qué los que tienen más dinero son considerados superiores? ¿Por qué los que tienen un tipo de educación, el que habla más idiomas o determinado idioma, o que se fue a determinado colegio, o que vive en determinada área de la ciudad, ¿verdad?, es considerado superior que otros? Entonces ahí no es solamente la diferencia, sino que es la valoración distinta a la diferencia. Y esa valoración genera lo que es la desigualdad social. Y eso es lo importante. ¿Y por qué les dije que era clave? Porque una explicación de la desigualdad social justifica esto al decir, pero todos somos diferentes, todos tenemos méritos diferentes. Algunos tienen más, otros tienen menos. No tenemos la culpa de eso. Es como que las diferencias están distribuidas al azar. No sabemos por qué alguien nació en el último lugar del planeta donde no tenía escuela, donde no tenía nada. Y bueno, ¿qué culpa tenemos de esto? Somos diferentes. Yo no tengo la culpa de haber nacido en el seno de una familia de dinero, considerada educada en los mejores colegios, que me fui al extranjero, que tengo... Ok, es diferente nomás, ¿verdad? Entonces justifican estructuras desiguales con el argumento de la diferencia. No, ¿cómo? Esas diferencias se convirtieron en desigualdades por acciones de los grupos y de las personas, no porque hubo una mano mágica que distribuyó en forma diferente determinados valores. Eso es producto humano, ¿verdad? Que haya jerarquías sociales, que grupos sociales concentren el poder, la riqueza, la educación, los bienes culturales que se valoran, es producto de los propios grupos humanos. Y eso es clave para entender las desigualdades sociales. Es clave cuando entendemos por qué ciertos grupos pelean por mejor educación, por mejor salud, por mejor vivienda, por hablar mejor y todo lo que podemos nosotros, por mejores empleos y todo lo que trae los mejores empleos, ¿verdad? Porque esa es la desigualdad social. ¿Está claro eso?
Profe, ¿Sí? entonces vos mencionaste anteriormente que cuanto mejor esté organizada una sociedad con servicios de educación, de salud, etcétera, por más que hayan diferencias, la desigualdad va a ser menor. Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Ya, vamos a poner el ejemplo extremo de la sociedad norteamericana, que ahora está muy por muchas razones, ¿verdad? Pero el conflicto racial está caliente, ¿verdad? Por supuesto que la sociedad norteamericana justamente es un ejemplo, y vamos a volver al otro concepto que ya vimos, de procesos que algunos quieren entender la sociedad norteamericana según un enfoque más de integración como una sociedad donde todos los grupos diferentes se han asimilado, ¿verdad? Ok, sabemos que no están así, ¿verdad? Justamente por todos estos conflictos raciales. Hay un proceso muy fuerte de asimilación, pero al mismo tiempo con muchas rupturas, ¿verdad? Y rajaduras en ese proceso. Entonces están todas estas reivindicaciones raciales, ¿verdad? Ok, somos, somos una población negra, tenemos oportunidades, pero en relación a las oportunidades, a los empleos, al tipo de empleos, a los lugares de poder que llegan otras comunidades raciales, y porque vamos a decir ya la predominante, que es la blanca, ¿verdad? Quedan como minoría otra vez. Entonces, si bien la sociedad norteamericana es una sociedad que produce un sistema de oportunidades muy bueno, ¿verdad? Y en general podemos decir que todos los grupos diferentes en color, en todo, tienen oportunidades. Lo que se está criticando profundamente hoy en día es que en la sociedad norteamericana, que se ha caracterizado justamente por ser una sociedad de oportunidades, eso está disminuyendo justamente, ¿verdad? Cada vez se concentra más en, lo mejor se concentra en grupos eh, de orígenes, ya sea anglosajón o otros grupos étnicos eh, que, que son considerados a veces mejores que otros, incluso pueden ser los grupos de origen asiático en este momento, ¿verdad? Y los afroamericanos se sienten que siempre están sufriendo, ¿verdad? Exclusión de una manera desproporcionada a otros grupos, ¿verdad? Si bien han tenido reivindicaciones y tienen siempre, permanentemente, oportunidades que crecen, no es todavía en el grado que debería ser de acuerdo al tiempo que ha pasado en esa sociedad y al grado de riqueza que tiene esa sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en la sociedad norteamericana es que esa estructura de oportunidades y que le ha hecho identificarse como una sociedad menos desigual, no precisamente totalmente igualitaria, pero una de las sociedades que podríamos decir más igualitarias, eh, en este momento está disminuyendo ese sistema de oportunidades según la crítica, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir cuando decimos que cuando una sociedad ofrece más oportunidades y mejores en cuanto a empleo, en cuanto a servicios de salud, no solamente el acceso, sino que a la calidad de esos servicios. Educación, calidad de la educación. No solamente que podamos acceder a la educación, que podamos acceder a la educación primaria, secundaria, universitaria, sino que podamos acceder a una educación primaria, secundaria y universitaria que sea de calidad, porque eso significa que vamos a acceder a mejores empleos,
significa que entonces mejores empleos son mejores ingresos. Mejores ingresos significa una mejor posición social, mayor prestigio social, oportunidades para acceder a mejores servicios de salud. Y es una cadena virtuosa, podríamos decir, en que se mejora toda la estructura social. Y cuanto mejor distribuido estén esos ingresos y esas oportunidades, esa sociedad va a ser menos desigual y va a ir avanzando en ese proceso de mejorar su sistema de oportunidades y de que su estructura sea más de igualdad o de otra manera menos desigual. Y eso se puede ver con datos duros, los datos estadísticos, las estructuras de empleo, qué tipo de empleo hay en nuestra sociedad, qué empleos son los que emplean más gente, ¿verdad? Generalmente son empleos menos prestigiosos, con menos ingresos, ¿no? Entonces, esas personas no van a poder acceder a servicios educativos buenos, ni a servicios de salud siquiera, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar la estructura de empleos, las actividades, los ingresos, quiénes son los que ganan más, ¿verdad? ¿Qué profesiones ganan más? ¿Y qué porcentaje de la población está en esas profesiones? ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a educación superior? ¿Y qué tipo de educación superior? Y ahí van a ver, si ustedes arman las pirámides de educación, las pirámides económicas, ¿no? Y después las pirámides de población de los de jóvenes, ¿verdad? Adultos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de empleo tienen? ¿Y qué ingreso de empleo tienen? Van a tener una radiografía de cómo está la estructura de oportunidades de esa sociedad, ¿verdad? Y les va a salir una pirámide que no les va a gustar nada. Y no es un juicio personal, no es un juicio ideológico, no es panfleto político, son datos estadísticos duros, ¿eh? ¿Dónde trabaja la mayoría de nuestros jóvenes? Que es la mayoría de la población. ¿Qué porcentaje de la población joven accede a la educación? ¿A qué tipo de educación acceden? ¿Hasta dónde pueden llegar en la educación? ¿Y cuántos de esos jóvenes acceden a lo que llamamos la educación superior? Y vamos a irnos a ustedes, que yo dije mucho en la clase, que estén sentados en la Universidad Nacional en la carrera de arquitectura, ok, son minoría. Y que en esa carrera de arquitectura haya mayoría de mujeres, es otro fenómeno muy importante, que son las reivindicaciones de género. Es porque las mujeres ahora pueden estudiar, pueden trabajar fuera de la casa y pueden estudiar carreras que tradicionalmente fueron masculinas. Entonces ustedes pueden ver cómo una sociedad, cuando avanza en lo que llamamos la igualdad social, significa que avanza en dar derechos sociales, ¿verdad? Económicos, ¿no? A mayor cantidad de población en su sociedad y especialmente a esas poblaciones que han estado tradicionalmente excluidas de esos servicios y bienes culturales y físicos de esa sociedad. ¿Estamos? Sí, Entonces, después de esas fuertes láminas y conceptos, lo que viene ya es simplemente eh, precisión de conceptos, ¿ya? Acá tenemos entonces la definición de lo que llamamos la estructura de estratificación social, lo que es importante que no solamente sean estratos diferentes, sino que hay una jerarquía entre estratos, que significa que hay algunos que son superiores y otros
inferiores, ¿no? Entonces acá vienen todas las características de la estratificación que nosotros ya vimos, ¿verdad? Cuanto más oportunidades hay en una sociedad y se avanza en eso que vimos de ser menos desiguales, es generalmente cuando los grupos sociales menos favorecidos, y en todos los grupos sociales realmente hay una posibilidad de ir moviéndose en esa posición social, o sea, con la adquisición de mejor educación, se adquieren mejores empleos, mejores servicios, entonces se da lo que dice acá, una movilidad social ascendente, ¿verdad? En que se mejora la posición social, no solo individual, sino como grupo. Entonces no significa, si volvemos a un ejemplo extremo, no solamente que individuos, personas que son de la raza negra obtengan mejor educación, mejor empleo, mejor vivienda, mejor servicio, sino que toda la comunidad negra como clase, como grupo étnico, vaya avanzando, ¿verdad?, en el mejoramiento de sus posiciones sociales como grupo colectivo, ¿verdad?, en esa movilidad social. Entonces, acá que la estratificación es universal pero variable, significa simplemente esto muy importante para todos los fenómenos, como yo siempre les dije, ¿no? Siempre considerar el tiempo y el espacio. Todo cambia según el lugar y según el momento. No es lo mismo un sistema social basado en la esclavitud que moderno. O sea que los sistemas de estratificación y diferenciación social y desigualdad no son lo mismo que en el pasado que lo que son ahora, ¿verdad? Y hoy día, en el mismo tiempo, no son lo mismo en nuestra sociedad que en nuestras sociedades. No son lo mismo en una región que en otra. No es lo mismo Latinoamérica que Europa o que Asia. Entonces, cambia según el espacio y según el tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que las valoraciones son sociales, quiere decir que estos valores son diferentes en las sociedades, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una sociedad islámica donde la posición de la mujer es distinta que una sociedad occidental. Entonces ustedes se dan cuenta que justamente una reivindicación basada en el género, que es bastante ya aceptada en las sociedades occidentales modernas, se considera como legítima a pesar de las resistencias. En otras sociedades incluso son prohibitivas, ¿verdad? Que ser mujer significa la exclusión total de muchísimos de los privilegios sociales, ¿verdad? Incluso hoy día, o sea, en un mismo tiempo, según el lugar, varían los criterios de valoración social. Entonces acá en esta lámina es que no solamente tiene que ver mucho con las creencias, ¿verdad? Y nosotros dijimos que esto es lo más fuerte. Ustedes saben que a pesar de que todos aceptamos, a veces racionalmente, y voy a poner el ejemplo siempre de la igualdad de género, ¿verdad?, de que el ser mujer no significa que nosotros no podamos tener acceso a los mismos servicios o incluso privilegios que históricamente son privilegios masculinos, ¿verdad? Y esos son datos duros otra vez, ¿verdad? En qué tipo de trabajo concentran los hombres, ¿verdad? Siempre hasta hoy día hay una minoría de mujeres en puestos que son de mayor responsabilidad, en que los ingresos son mucho mayores, que es donde se tiene mayor poder, ¿verdad? Y eso se puede ver a muchísimos factores, ¿verdad? Pero hay todavía mucha desigualdad en ese. Podemos nosotros aceptar que sí, que el género no tiene que ser un factor de discriminación y que realmente las mujeres tienen que acceder con el mismo derecho a los hombres. Sabemos, o sea, podemos aceptar racionalmente, somos todos muy progresistas, pero en el fondo, ¿hasta dónde
en la sociedad realmente se acepta esto, ¿verdad? Y voy a poner otro ejemplo. ¿Hasta dónde se acepta, verdad, que una determinada clase o miembros que son de una determinada clase, verdad, sea considerado un igual, un negro, un indígena, una persona sumamente pobre, que no tenga ningún nivel educativo? ¿Le consideramos igual en nuestra vida cotidiana? No en el discurso. ¿Mm? O sea, nuestra hija o nuestro hijo viene, que es blanca, por ejemplo, viene con un negro, se va a casar. ¿Se acepta como la cuestión más natural del mundo o hay resistencia? Si no, rechazo total. O, ok, mi hijo, mi hermano, cualquier hombre joven forma pareja con uno de su mismo sexo. ¿Para qué ya vamos a citar lo que ocurre en la sociedad? Y vamos a nuestro gráfico de discriminación, ¿no? Vamos a nuestro gráfico de estereotipo, ¿no? Vamos a nuestro gráfico eh, de las fobias, ¿no? Y ahí no solamente entra el rechazo muchas veces. Sabemos que cuando va a mayores llegamos a conflictos de eliminación de grupos enteros por pertenecer, ¿verdad?, a una comunidad definida en base a una característica que puede ser la orientación sexual o el género o el color de la piel. Y si se combinan esos tres atributos, ya ni les cuento. Y ahí entran mucho las creencias, lo que profundamente, incluso no racionalmente, nosotros pensamos que está bien o que está mal, que es aceptado o no. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de analizar, cuestionar y ver de dónde viene, ¿verdad? ¿Y qué significa que consideremos que un grupo es inferior y que no tiene derechos? Y que incluso en ciertos casos tenemos que eliminarles, como si la adquisición de ese grupo de ciertos derechos va a hacer que yo pierda los míos, aunque no sea cierto. Pero ahí está la creencia y eso es lo que se maneja muchísimo políticamente. No, si estos migrantes vienen, vamos a perder nuestros trabajos, toman todos nuestros trabajos. Y yo les invito a que ustedes analicen en las sociedades qué tipo de trabajo tienen los migrantes y si los blancos dominantes en esa sociedad quieren los trabajos que tienen los migrantes. Ahora mismo ya se sabe, ¿verdad?, de que no hay migraciones, no hay viaje, por ejemplo, por coronavirus. Y supónganse que no haya quien limpie los baños, ¿no? Bueno, ¿por qué no se van todos aquellos que dicen que los inmigrantes son los que les sacan los trabajos? A ver si quieren ir a hacer todos esos trabajos que hacen los inmigrantes. No creo. A ver si deconstruimos o cuestionamos esa creencia de que los inmigrantes sacan los trabajos, no sacan nuestros trabajos. No sé. Vamos a los datos duros otra vez. Y no solamente a las creencias o los estereotipos. Eso es lo que tiene que hacer el instrumento de la sociología, de pensar de otra manera los fenómenos sociales muy complejos. Bueno, acá todas las láminas tienen que ver con lo que nosotros ya dijimos, pero que yo consideré muy importante que lo tengan y discutir ahora si hay preguntas, porque ya tiene que ver, ¿verdad?, con este proceso de desigualdad social. Acá simplemente recordarles los sistemas de estratificación históricos
esclavitud, casta, estamento, y la clase que ya es más contemporánea, ¿verdad? Ya no hablamos de esclavitud, ahora ya no hablamos de casta, pero, y recuerden lo que yo les dije en la clase, todavía en ciertas sociedades hay diferencias tan marcadas que a veces se quiere hablar no de clases en la sociología, sino que se dice, esta parece una sociedad de casta, de tan cerrada que es en cuanto a distancia entre los estamentos o clases. ¿Por qué? Porque se compara por analogía con las sociedades en la India, ¿verdad? Organizadas en castas basadas en creencias religiosas que justifican esa jerarquía social o estratificación social y que tienen que ver incluso en que ciertos estamentos no pueden ni siquiera tener contacto físico con otros, ¿verdad? Y eso es lo que se ha definido históricamente como las castas, ¿verdad? Y que todavía en la India actualmente no es completamente del pasado. Y cuanto más tradicional son las regiones en la India, más fuerte todavía es esto y todavía predomina esa jerarquía de castas, ¿verdad? Otro ejemplo, la esclavitud. Se sabe que hoy día la esclavitud legalmente está prohibida. Ya no existe lo que consideramos la esclavitud. Nosotros no podemos decir que podemos tener esclavos, ¿verdad? Sin embargo, y yo les dije que ahora se vuelve a usar el concepto de esclavitud por analogía, por comparación en las sociedades actuales en que la desigualdad es tan grande y con la explotación que hay en algunas sociedades, el trabajo infantil, el tráfico de personas ilegal, ¿verdad? Y que está escondido para trabajar en servicios sexuales o en fábricas insalubres, ¿verdad? Entonces ahora se dice que hay una esclavitud moderna incluso, y por eso son ilegales, por eso justamente no se conocen, ¿verdad? Porque hay un castigo, está penado por la ley, entonces todas estas fábricas son clandestinas, ¿verdad? El tráfico de personas es clandestino, porque entonces les mantienen en condiciones de explotación que por analogía se dice son casi como esclavos modernos, ¿verdad? Y nuevamente vamos a analizar nuestra sociedad local y actual. Muchos de los paraguayos compatriotas que estaban tratando de entrar con esta pandemia, que venían de San Paulo, de las zonas de fábricas industrializadas y ricas de Brasil, que se cerraron, ¿verdad? Por la pandemia y que no se les quería y no se les quiere aceptar, ¿verdad? Son personas que se fueron, migrantes que se fueron a trabajar en las maquilas o algunos en condiciones, ¿verdad? Prácticamente de explotación, ¿verdad? Muchos seguramente ilegales y que estaban queriendo regresar a su país al cerrarse esas oportunidades. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Por qué no analizan las redes sociales? Y vamos otra vez a analizar entonces los procesos de desigualdad social. Vamos a analizar la discriminación. Vamos a analizar entonces cuando se dice, acá no somos racistas, acá no hay racismo, acá no hay estereotipos, ¿verdad? Acá somos una sociedad muy tolerante. Ok, analicemos. Bueno, esto es todo lo que dicen estas láminas, ¿verdad? Y ustedes pueden leer con más atención en otro momento, porque no es para eso esta presentación, es para aclaración y discusión como estoy haciendo. Y lo que quiero decir es que el término, el concepto de clases, que aparece como último concepto en esos sistemas históricos donde aparecía la esclavitud, los estamentos, que son los siervos en la época feudal, las castas, después dice clases, y las clases son ya estos estamentos que aparecen
después de la revolución industrial, con la industrialización, en lo que llamamos ya las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque hubo otra gran revolución que también nosotros hicimos mucho hincapié en la clase, la Revolución Francesa, donde aparece, donde se muere el sistema feudal y aparece lo que es una sociedad, las repúblicas, con los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces eso significa que terminó la esclavitud y esos tipos de esclavitud. Somos sujetos de derecho, somos ciudadanos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que en las sociedades modernas las grandes desigualdades persisten, pero ya no son desigualdades de esclavitud, no son desigualdades de las clases en el medioevo, no son desigualdades de castas, sino que son desigualdades eh, en sociedades industrializadas modernas basadas en las grandes desigualdades económicas de ingreso, de tipo de empleo y de acceso a los servicios, y por eso se lo llaman clases sociales, ¿verdad? Ya no decimos los esclavos, no decimos la casta, los brahmines, los intocables, ya no decimos los siervos, ya no decimos el rey, los monarcas, eso ya desapareció. Decimos clase alta, clase media, clase inferior o trabajadora, clase media alta, clase trabajadora, clase media trabajadora, ¿verdad? Simplemente no como un juicio moral, sino que esa diferenciación de y desigualdad en el acceso al ingreso, al trabajo, a la educación, a los servicios de vivienda, a los servicios de salud, etcétera, etcétera, y que forman esas pirámides, como ya hemos visto. Esto es lo que dicen las diapositivas. Y acá las desigualdades que ya les estuve mencionando y dando ejemplos bastante fuertes, desigualdades económicas y sociales, que son las desigualdades basadas en el trabajo, la riqueza, ingreso, las desigualdades de género y de sexualidad, donde ser hombre o mujer, ¿verdad? Es clave, ¿verdad? Las desigualdades étnicas y de raza, las desigualdades de edad, ¿verdad? Ahora ustedes pueden ver, y otra vez con esta crisis de la pandemia, estoy viendo que hay eh, una, una suerte de flyer, ¿verdad? En Facebook, en las redes sociales, donde dice que hay que cuidar a nuestros adultos mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez hay datos estadísticos durísimos, ¿verdad? De cómo los adultos mayores o ancianos, o si se quiere decir despectivamente, los viejos, los descartables en una sociedad, ¿verdad? Sufren todo tipo de discriminación, ¿verdad? Están abandonados, ¿verdad? Algunos mueren por falta de ingreso, de servicios de salud o por abandono total, ¿verdad? Entonces ahora incluso por esta pandemia que dice que son más abandonados todavía porque no se los puede visitar. Entonces hay una campaña muy fuerte que hay que tener mucho cuidado porque prácticamente se los puede dejar morir, ¿verdad? Entonces ahí, por eso se dice, hay una desigualdad también en razón de la edad, ¿verdad? ¿Qué posición social, qué valoración tienen los adultos mayores en una sociedad, ¿verdad? Tienen la misma valoración que en sociedades tradicionales de antes, donde sí eran más respetados, más venerados, y que en sociedades actuales prácticamente son desechados. Y en otras sociedades, ya no digo las nuestras porque todavía estamos bien en ese sentido, más o menos bien, pero hay sociedades que ahora con la crisis de la pandemia, ustedes saben que los adultos están en asilo de ancianos, en casas de cuidados, y ha habido problemas graves porque las muertes fueron, los porcentajes mayores de muertes en sociedades europeas que tienen poblaciones ya viejas, ¿verdad? En mayor medida que poblaciones jóvenes, han muerto mucho más, ¿verdad? En ese, ¿cómo se dice?
en ese grupo de edad. ¿Eh? Y a eso se refiere que la desigualdad también es en razón de edad. Y por qué no decir el otro lado, los niños y los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué oportunidades tienen niños y jóvenes? Y al revés de las sociedades europeas, en nuestra sociedad y en la paraguaya específicamente, hay predominio de población joven. El porcentaje de población joven es altísimo en nuestra sociedad. Y ahí hablamos del bono demográfico en un momento dado, que significa que es una sociedad que en un momento de su historia tiene mayor cantidad de jóvenes, que significa que tiene mayor población productiva y menos población pasiva a quien cuidar y sostener, que son las poblaciones adultas. Entonces hay que aprovechar eso. Nosotros en este momento estamos en ese momento histórico, ¿verdad? Pero, por otro lado, ¿qué oportunidades tienen esos jóvenes y niños en cuanto a la educación y a empleo? Las políticas sociales están orientadas a que tengan mejor educación, mejor empleo, para que justamente en el futuro sea una sociedad con mayores recursos para poder soportar la carga cuando envejezca y tenga más población vieja, más población que atender y que cuidar y que mantener, ¿verdad? Entonces es todo un desafío lo que significa que una sociedad tiene que cuidar de sus niños y de sus jóvenes, porque no es un discurso romántico, no es una frase que se repite, sino que es muy duro. Y de política pública, lo que se hace hoy en educación, en empleo y en otras políticas públicas, en salud, es para formar una población educada, sana, ¿verdad? Con buenos trabajos, ¿verdad? Que signifique que en el futuro esa sociedad pueda sostener, ¿verdad? En momentos de conflicto y en momentos en que va a tener que usar más recursos para las poblaciones que no generan ya recursos por diferentes razones. Y esta última, estamos en la mitad recién, ¿verdad? Pero estas teorías de estratificación tienen que ver con los enfoques teóricos que ustedes ya tienen y que hicieron un trabajo práctico. Que simplemente, así como hay diferentes concepciones de la sociedad, según que las teorías den más énfasis a la integración, a los procesos de cooperación, de armonía, o den más énfasis a interpretaciones de la sociedad que, que den más peso al conflicto, ¿verdad? También en las teorías de estratificación, como ustedes ya dijeron, se van a definir sociedades como más desiguales o más injustas, según sea la mirada o el lente teórico que se utilice para analizar esa sociedad. De eso tratan las diapositivas. Si uno tiene una teoría más funcionalista y en términos políticos se traduce en más conservadora, puede ocurrir lo que yo les dije como ejemplo, que se justifique la desigualdad social diciendo que simplemente somos todos diferentes y que las personas no supieron utilizar individualmente las oportunidades que esa sociedad le dio. Entonces es como ir hacia lo individual para la razón de las diferencias sociales, ¿verdad? En cambio, si uno tiene un lente teórico más de conflicto, más radical, ¿verdad? De cuestionamiento a esa desigualdad, va a decir, no, esa sociedad es más desigual porque no tiene un sistema, una estructura que dé más y mejores oportunidades educativas, de servicios sociales, de igualdad de género, ¿verdad? Y por eso es una sociedad mucho más estratificada, es una sociedad mucho más desigual, ¿verdad? Entonces, mucho más injusta incluso va a decir. Entonces, eso depende de qué teoría se está utilizando para analizar esa sociedad, ¿verdad? Y también
para analizar específicamente no solamente la sociedad, sino sus tipos de estructura social y específicamente sus estructuras de estratificación social. Entonces acá se explica la perspectiva marxista, que es la más radical en cuanto a enfatizar el conflicto, porque en la teoría marxista se entiende la sociedad como dividida en una clase dominante y una clase dominada, y la clase dominante es la clase económica que tiene los medios de producción, y la clase dominada es la clase trabajadora que tiene que trabajar para esa clase dominante y venderle su fuerza de trabajo para obtener sus ingresos, ¿verdad? Entonces acá aparecen todos los conceptos de explotación, aparecen los conceptos de clase dominante, dominada, burguesía, proletariado, etcétera, que son conceptos de la teoría marxista, ¿verdad? Y dentro de esa teoría, la desigualdad social va a ser interpretada como una desigualdad creada y mantenida por la clase dominante y por la clase propietaria para mantener esas desigualdades y mantener los niveles de explotación social y económica a las clases más vulnerables, ¿verdad? Y hay teorías que son intermedias y que, sin negar el conflicto, no plantean una radicalización, como es la teoría de este gran sociólogo que es Max Weber, pero no estoy segura. Vamos a dejarlo allí todavía, poco para más adelante, donde lo vamos a utilizar más para no complejizar demasiado en estas condiciones en que estamos actualmente con las aulas virtuales. Entonces, acá está todo lo que tiene que ver con desigualdad social, y quiero hacer énfasis en los conceptos exclusión y marginación social, que se utiliza mucho cuando se analizan los procesos de urbanización, de segregación social, y en el análisis de los textos que solemos nosotros ver en los trabajos de análisis de fenómenos sociales. Y acá es muy importante porque siempre tienen problemas de diferenciar entre lo que significa excluir, lo que significa marginar, lo que significa separar, lo que significa segregar, ¿verdad? Y si bien son todos procesos en que estamos separando personas, pero así como dijimos, las diferencias entre la integración y el conflicto puro, también acá hay grados, ¿verdad? Entre la exclusión total y la integración total, ¿verdad? Y a eso se refiere los conceptos de exclusión, marginación, ¿verdad? En la exclusión se habla de excluir, sacar completamente a grupos o categorías de personas de la vida social. Entonces ustedes se imaginarán que cuando hablamos de excluidos sociales, generalmente son grandes masas de la población, lo que llamamos los grupos vulnerables, los que están fuera generalmente del sistema formal casi de la sociedad, fuera de los trabajos regulares, fuera de los sistemas de protección social, aquellos que trabajan por día, que están en situación muy precaria, ¿verdad? Y ahí podemos ir alzando la jerarquía desde lo más bajo hasta un poquito más favorable, pero que todavía son grandes grupos marginales, ¿verdad? Y ahí encontramos el proceso de explotación, ¿verdad? Y
las violencias que se generan como consecuencia de eso. Simplemente por eso entran todos estos conceptos, porque es lo que yo estuve mencionando al hablar de estos fenómenos y al dar los ejemplos. Cuando yo dije, si nosotros creemos que hay ciertos grupos que por su orientación sexual, por el género o por sus características físicas deben ser excluidos de la sociedad, esa es una violencia simbólica, cultural y que lleva a la violencia física en algunos momentos muy clara, ¿verdad? Por eso acá aparece el concepto de violencia, ¿verdad? Porque estamos usando ese concepto cuando estamos hablando de estos fenómenos, ¿verdad? Y acá tienen la definición de la exclusión social otra vez, porque es muy importante para entender la desigualdad social. Y en términos de lo que estamos diciendo, la exclusión ya es la imposibilidad de gozar o de tener acceso a esos derechos sociales, ¿verdad? Y no solamente acceso a los derechos, sino que al no tener acceso a los derechos generalmente son poblaciones que no solamente aparecen como inferiores ante los otros grupos de la sociedad, sino ante sí mismos incluso, ¿verdad? Hay una autoimagen de desvalorización muy fuerte, ¿verdad? Está todo el problema de la estigmatización, de los estereotipos, ¿verdad? De todo eso cuando decimos, claro, son pobres porque quieren, son pobres porque son haraganes, porque no quieren luego trabajar. Ok, vamos a pensar un poco en esas categorías que utilizamos para definir grupos. A eso se refiere los estigmas, ¿verdad? Eso es totalmente cierto, en algunos casos cierto. ¿De dónde viene eso, verdad? ¿Cómo explico? ¿Es un argumento? ¿Cómo se sostiene ese argumento? Eh, una explicación de dónde viene el concepto de exclusión social, ¿verdad? Cuando aparece, a qué grupos de personas solemos aplicar ese concepto, ¿verdad? Y la marginalidad se utiliza mucho en urbanización, ¿no? Incluso aparece el concepto de marginalidad en los estudios sociológicos de la urbanización y de aquellas grandes masas de población que empiezan a segregarse y a formar lo que llamamos las periferias o zonas marginales de las grandes ciudades. Pueden ser periferias, en este momento ya están dentro de las ciudades, no tanto como periferias, ¿eh? Otro fenómeno complejo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces acá se complejiza marginalidad, que también algunos entienden como exclusión. Simplemente hay que explicar muy bien, ok, los marginados de la sociedad también pueden ser los excluidos de la sociedad, ¿no? Depende del grado de marginación. Está en las láminas que siguen, en que se van definiendo, ¿verdad? Y vuelve al concepto de exclusión social para que ustedes elijan, ¿verdad?, cuál es el más claro para ustedes y me hagan preguntas sobre. Y acá dice, exclusión es lo opuesto a la inclusión, ¿verdad? Y volvemos a la reflexión de que cuanto más igualitaria una sociedad y cuanto más políticas sociales que den oportunidades a grupos históricamente excluidos, ¿qué es lo que está haciendo esa sociedad? Está haciendo esfuerzos en la inclusión social, ¿verdad? En que esos grupos que han sido excluidos por diferentes razones vayan siendo incluidos. E incluidos significa que son sujetos de derechos, ¿verdad? Que no solamente tienen mejores empleos, mejores ingresos, mejor acceso a la educación, sino que también
son sujetos de derecho en el sentido de seguridad social, ¿verdad? Ya no son informales, tienen seguros médicos, seguros de desempleo, seguros en contra de la discriminación social, de que no se le puede echar del empleo por su orientación social, porque es mujer, no se le puede pagar mucho menos por eso, ¿verdad? Entonces tienen, por más de que sea difícil todavía en la sociedad, pero tienen recursos en esa sociedad legales de pelear por esa discriminación si es que existen y mucho, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo que no exista completamente, ¿verdad? Eso significa que si se tienen leyes que prohíben o castiguen, ¿verdad? La exclusión o la discriminación por razones de raza, por razones económicas, por razones de género, por razones de orientación sexual, tienen sanciones legales. Muy importante. Hoy salió, desde ayer están las noticias de una sociedad como los Estados Unidos, que los miembros del colectivo y que puede ser uno de los más resistidos en la discusión de los temas sexuales, ¿verdad? Que son los transgéneros, la comunidad LGTBQ. Me disculpan si me olvidé de uno. Sus derechos están protegidos ya legalmente. En los Estados Unidos no era así, ¿no? Solo como un ejemplo extremo. Eh, bueno, acá llego a mi diapositiva que dice muchas gracias y vamos a abrir para terminar esta larga aula, vamos a abrir a preguntas para terminar. Eh, abierto. ¿Me escuchan, verdad? Esteban, Esteban, no, Esteban, no parece ese es el héroe sobreviviente, como el único que me contesta, que da señales de vida. Suspiran por lo menos los otros para saber que están ahí. Se dan cuenta porque dejé esto, de esto se trata la sociología, ¿eh? Y esto engloba todos los conceptos fundamentales que estuvimos desarrollando, ¿verdad? Entonces, en lo que queda del semestre, ya que reclaman agenda, reclaman cronograma, de todo, yo les voy a mandar, porque todavía no entregué y estoy en falta, esa famosa calendarización por tema que ustedes tenían alzado, ¿verdad? Y que se recalendarizó ahora con las nuevas fechas, ¿verdad? Entonces yo tengo que mandar los temas que voy a desarrollar en todas las fechas que me quedan de clase según el calendario nuevo de la dirección académica. Ese calendario, por favor, aclárenme, está aceptado y aquellos que no están en paro, se supone que es el calendario oficial. ¿Es así, Esteban? Bueno, sí, bueno, Esteban, sí, dejo registrado acá en la plataforma y para todos ustedes que si vos estás confundido, yo también. ¿Eh? No tengo claridad, voy a cumplir
con el requisito que me solicitó la dirección de carrera, que es presentar lo que lo que voy a contemplar en lo que queda de las clases, ¿no? Eso va a quedar allí y porque no puedo estar yo en el vaivén de qué es lo que se aceptó, qué no se aceptó, si esto y aquello. Va a quedar eso si después se cumple, no se cumple, se deroga, no se deroga, ya se cambiará, ¿verdad? Pero entonces yo voy a recalendarizar simplemente poniendo ese temario que ustedes ya conocen, no aparece nada nuevo, son los mismos temas, el mismo mecanismo, va a ser el mismo mecanismo de trabajos, de análisis de texto, ¿verdad? Pero voy a recalendarizar según las fechas nuevas, ¿verdad? Entonces voy a entregar a la dirección de carrera y voy a socializar en la plataforma, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener por lo menos una guía sobre el cual cambiar, mantener, no cambiar, eliminar, lo que sea, ¿eh? Pero es lo que es lo que voy a hacer. Como dejo acá ya como información, entonces voy a resolver esto a más tardar para mañana de poner los temas en las fechas que quedan según la recalendarización que recibí, que tengo entendido va hasta finales de julio, ¿verdad? Y agosto empiezan ya, no sé, las últimas clases, las fechas de exámenes y qué sé yo, ¿verdad? ¿Está claro? Bueno, la evaluación, sí, la evaluación de esta clase, por ser una clase compleja, ¿verdad? Yo voy a alzar en la plataforma porque va a ser el trabajo de análisis de texto, ¿no? Con las preguntas, quizás un poquito más complejo y un texto más largo porque van a tener para hacer en sus casas y van a alzar a la plataforma, ¿verdad? Entonces yo estoy preparando ese trabajo y van a tener, y eso es lo que ustedes van a ver en el calendario, ¿verdad? Cuando ustedes van a entregar este trabajo. Van a tener, yo no voy a pedir para la semana que viene. Voy a pedir seguramente con un poquito más de tiempo. Pero va a ser eso, para poder tener mayor puntaje, el trabajo va a ser un poquito más largo y no diría más complejo, sino que le vamos a dar más tiempo, porque anteriormente era un trabajo de aula. ¿Se dan cuenta? Tenían, tenían esa hora, tenían esa hora y media para terminar el trabajo. Ahora van a recibir en la plataforma y van a tener como una semana para hacer ese trabajo. Entonces, por supuesto, va a tener mayor puntaje. ¿Está? Profe, Sí, una consulta. ¿El trabajo va a ser grupal o hay una posibilidad que sea algunos individuales? va a ser grupal. Grupal. Y bueno, eh, y con al- relación, bueno, allí se va a ver, se se mantienen los grupos que existían. Si hay grupos que tienen estudiantes que se desmatricularon o que están en el paro virtual, no importa, porque, no sé, eso justamente, de eso se trata el paro, ¿verdad? No, es lo mismo, los grupos siguen, ¿verdad? El, el grupo que hace, hace, y el que no hace, no hace.
Desde mi cátedra, que quede ya registrado acá, desde mi cátedra van a tener todas las oportunidades dentro de los ciclos que se vayan abriendo. Yo, de mi parte, no van a tener absolutamente ningún obstáculo para recuperar mientras y del momento que el estudiante tenga la voluntad de hacer eso. Yo no voy a ser la que voy a poner el obstáculo. Lo van a tener, no se preocupen. Profe, otra consulta. Sí, La vez pasada había un trabajo práctico que mi grupo había entregado sí. y salió en la plataforma que había un problema técnico y creo que se eliminó y que me decía que tenía que volver a entregar. No sé si eso se registró o si hay problema con el tema de entrega de fechas. No sé cómo se va a considerar cuando no funcione la plataforma. Eh, las, las auxiliares, las auxiliares de cátedra, Paula Villar y Adriana Fretes, están en el aula y que justamente son las encargadas de hacer ese registro y seguimiento, ¿verdad? No te preocupes que ellos van a registrar en este mismo momento tu pregunta, ellas van a ver seguramente enseguida eh, la situación de tu trabajo práctico y se van a contactar o van a detectar cualquier inconveniente que haya habido en ese sentido y se va a solucionar. De eso no se preocupe. Dale, profe, muchas gracias. Una consulta, si me puedes decir tu número de grupo, porfa, así me fijo en un rato sobre eso. No tengo idea, profe, del número del grupo. Y Dale tu nombre. Álvarez Portillo. Álvarez Ah, Portillo. sí, Me voy a fijar enseguida, ¿sí? bueno. Dale. A mí me gustaría realmente, ustedes tienen esta clase grabada, nosotros tenemos todo esto, ustedes saben la presentación, así que simplemente ya depende de ustedes, de que ustedes lean esto. Yo preparé la clase de tal manera que les sirva como fuente de lectura, no solamente un PowerPoint de recordatorio, sino que ya están desarrollados los conceptos como para que les sirva de lectura. Entonces, por favor, lean, van a tener el trabajo que les va a obligar a leer de todas maneras y hagan sus preguntas en el foro en la medida en que van apareciendo dudas, ¿no? Para poder darle un dinamismo y vida a lo que estamos haciendo, ¿no? Ya tienen el material que necesitan y van a tener el trabajo práctico. Entonces ya pueden ir ustedes utilizando las herramientas que tienen para preguntar, para consultar. Así que por favor adelante. Quiero ser muy clara en esto porque vamos a desconectarnos ya, ¿verdad? Y ustedes ya tienen en sus manos todo. Y nosotros estamos disponibles y accesibles. Ustedes saben bien eso también. ¿Quedó claro? Me desconecto entonces, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao, chao.